tu presencia y tú en nosotros, Señor. Hoy por tu Espíritu Santo, por tu regalo, por el don y por los dones que nos has dado, podemos entender, comprender, creer y disfrutar de esa obra perfecta y terminada en la cruz por nosotros. Fue proyectada desde antes de la fundación del mundo y hoy podemos tomarla en plenitud de fe, sabiendo de que tú preparaste un camino mucho más excelente para que hoy nosotros anduviésemos en él. Gracias, ayúdanos a no solo a entender, a comprender, sino a vivir y a disfrutar tu palabra, la vida de Cristo, la esencia, la plenitud que tenemos por gracia en ti, Padre amado. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecimos? Vivos. Amanecimos vivos, bien, bendecidos. Alguien por ahí dijo, estrenando misericordia, que son nuevas cada día. Sabemos que ya estamos cerrando una serie, cerrando un ciclo, cerrando un año, una temporada, como usted quiera decirlo. Estamos cerrando un tiempo, pero cerrando humanamente hablando, porque ya estamos viviendo la eternidad de Dios en Cristo. ¿Cuántos están aquí? Desde aquí ya estamos disfrutando de lo que el Padre nos entregó, solo que estamos en un contexto donde hay sistemas que afectan de una u otra forma nuestra vida, nuestras relaciones. Jesús lo dijo en esas palabras: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. La misma vida aquí en la tierra es aflicción. El apóstol Pablo habló a los solteros que se quieren casar, dice, todo eso es aflicción de espíritu. Sin embargo, queremos experimentarlo y nos casamos. Después viene el ayayay y la cirugía y la cesárea y el dolor y el trabajar y para la comida y todo. Pero bueno, diga conmigo, esa es la vida y es la experiencia. Pero un día seremos redimidos, aún ese cuerpo será cambiado, ese cuerpo será transformado en uno como el del Señor. Pero antes estamos aquí. Y hoy, el tema de hoy, todos atentos, quiero que estén aquí conectados conmigo, con el Señor, estemos conectados con Él, seamos uno con Él. En la serie Todo en su lugar, vamos a cerrar, a hacer un paréntesis aquí. Vamos a continuar en el próximo ciclo, en el 2023, pero dentro de esa serie no podía quedar fuera esta enseñanza de hoy que le he titulado Don y Carácter. ¿Cómo es? Don y carácter. Y si podemos hablar en plural, dones y carácter. Carácter es particular. Estaba pensando, meditando en este tema, en muchas cosas y personajes de la Biblia, incluyendo a nuestro máximo ejemplo, al Señor Jesús, y la vida de Cristo ahora en nosotros. Entonces, don y carácter. El don es perfecto, porque el don es dado por Dios y no tiene nada que ver contigo. Diga conmigo, el don es perfecto. Los dones de Dios son perfectos. Pero el carácter tiene un detalle. Que en el don, mira la diferencia, en el don no tiene nada que ver tu voluntad. Pero en el carácter sí. Y donde está la voluntad y el alma humana, sentimientos, emociones, ahí está la parte mía, la intervención mía, la que tiene que quitarse de ahí. Es lo que vamos a aprender. Repito, el don es un regalo de Dios. El don es un regalo. Los dones espirituales que los encontramos en 1 Corintios 12, los dones del Espíritu, y hay muchos dones, muchos regalos. Y ahorita vamos a entrar en un pasaje donde nos muestra y nos confirma esto. Pero quiero que tenga en cuenta para comenzar esta enseñanza o para avanzar que los dones son perfectos. Pero el carácter en nosotros tiene que ser formado. El don lo da Dios, el carácter tiene que ser formado. También tenemos la ayuda más importante, que es la del Espíritu Santo, para que la perfección entre el don y el carácter pueda fluir de manera especial y sobrenatural en la tierra. Y allí es donde encontramos que hay una brecha, y con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra vamos a eliminar esa brecha. Y eso se trata de morir nosotros.
y aceptar y recibir la vida de Cristo. Efesios 4:8, vamos a iniciar aquí, todos pueden buscar esa cita conmigo. Efesios 4:8, el apóstol Pablo está hablando de esto, de los dones, o hace énfasis en la importancia que Dios le da dones a los hombres. Vamos a leer, Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué más hizo el Señor? Y dio dones a los hombres. Repito, Pablo escribe a los hermanos de Éfeso lo siguiente, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ahora diga conmigo, ya no hay cautividad. Para mi vida no hay cautividad, como no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque Él subió con esa victoria, llevó cautiva la cautividad. Me está aquí conmigo, atendiendo. Y no solo eso, dio, dice, dones a los hombres. Ahora tenemos que ir también a 1 Corintios 14:12, cuando habla después de ese gran capítulo del amor, que es el capítulo 13, 1 Corintios, vaya conmigo allá, vamos a tomar estos dos pasajes como columna, como base de la enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes. 1 Corintios 14:12, el capítulo que antecede a este, que es el 13, habla de la preeminencia del amor. Y solo quiero mencionar lo que resalta allí para leer el 14:12. Quiero resaltar o mencionar esto que resalta el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Dice que si nosotros pudiéramos tener la capacidad de discernir y de comprender todos los tiempos, de profetizar, de hablar en lenguas, de sanar a los enfermos, hacer todo lo que podemos hacer con los dones de Dios, y no tengo amor, dice él, de nada sirve, de nada me sirve, no sirve de nada. Si hiciera esto y esto y esto, usted lo va a leer en casa, y no tengo amor, de nada sirve. Habla de la preeminencia del amor. Y finalizando el capítulo 3 dice, pero les voy a enseñar un mejor camino. Quiero enseñarles un mejor camino. Y habla entonces de algo muy, muy importante que usted lo debe leer. Yo solamente voy a resaltar el versículo 12. Conmigo dice así, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y quiero entrar entonces en el terreno de confiar, de creernos o jactarnos, me incluyo, por los dones. Hay personas que se mueven como pez en el agua y le sacan, por decirlo así, el provecho en beneficio propio de los dones. Y escuchamos personas que identifican a estas personas que manifiestan esos dones de Dios. Y dicen, vamos allá donde el que tiene el don. Vamos allá donde ese hermano que sí ora bonito, y no solo ora, sino que cuando ora Dios le muestra y me dice todo. Y bueno, eso es un poco delicado, pero venimos de una cultura, de un medio, de un contexto donde se pasa de la adivinación o de la brujería, de la hechicería, a buscar al profeta o al pastor o al cristiano que tiene visión, que tiene don de visión, de profecía y estas cosas. Y esto se ha inundado por el mundo entero. No estoy hablando de algún lugar físico en particular. Desde la época de Moisés, mucho antes, luego en la época de Moisés y después en la época de Jesús, cuando caminó entre los vivientes aquí en la tierra, y luego cuando murió y resucitó y ascendió al cielo, y esto siguió manifestándose. El apóstol Pablo se encontró en una oportunidad con una muchacha, una mujer que tenía un espíritu de ¿qué? De adivinación, y los que la administraban, digamos así, los apoderados, se dice
en el boxeo, en la música, se dice que el manager, los encargados empresarialmente que se lucraban de ese espíritu que había en la muchacha, cuando el apóstol Pablo lo echó fuera, se molestaron y lo quisieron matar porque les quitaron el negocio. Dicho de otras maneras, algunos toman el don para negocio. Ay, pastor, ¿usted qué está diciendo? No estoy diciéndolo con alguien en particular, solo el que lo tiene sabe. Si lo hace para él, para sacarle provecho a él y no para el propósito que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Repito, ¿para qué son los dones según 1 Corintios 14:12? Los dones espirituales, léalo, créalo y compártalo con tranquilidad. Dice que así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos anhelamos dones espirituales? El apóstol Pablo dijo, pide los mejores. Bueno, los que anhelamos dones espirituales, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Aquí dice, procurad abundar en ellos para el propósito, lo más importante, la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Estamos utilizando los dones para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Estamos utilizando los dones para la edificación de la iglesia? ¿O estamos utilizando los dones para qué? El ministerio, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el vidente, el hombre, el ungido, el centrado en él, para que todo gire en él, en el hombre o la mujer de Dios. Esa es, los otros, esos no tienen nada. Esos no son. La iglesia es la portadora y la llamada a manifestar todos los dones de Dios, todos los dones espirituales. Y la iglesia es aquel cuerpo que está compuesto por cada uno de nosotros, los que hemos creído y aceptado a Jesús, a Jesucristo. Entonces, los dones son para manifestarse en la iglesia. Lo mismo aclara el apóstol Pablo allí en Efesios 4:11 cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Está hablando de función, apóstoles. A otros ¿qué? Ayúdenme a los que saben. El dedo señalador, profetas. A otros evangelistas, el que sobresale aparentemente porque es el que se ve y que más habla. Y el que se casa con la iglesia, el pastor y el maestro. 5 enumeró Pablo. Pero al final ¿qué dice? Lo mismo para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Los ministerios, que son dones también, son dados ¿para qué? Quiero que esto sea como en una escuela, básico, elemental, pero muy fundamental para no caer en sectarismo, para no caer en egolatría, para no caer tampoco en estar rendidos ante alguien en particular, sino ante el Espíritu Santo y la palabra centrada del corazón de Dios manifestada en el cuerpo, en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dicho de esta manera, esta palabra lo que quiere decir que el centro de los dones es Cristo. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó, Él fue el que nos redimió, nos hizo y nos volvió a comprar. Con su muerte y resurrección estaba quitándole lo que Adán le entregó a Satanás al desobedecer a Dios en el huerto. Por eso la Escritura dice que el primer Adán, el que falló, el que a través de Eva le comió cuento a Satanás, que utilizó a la serpiente representando a Satanás para tratar de tergiversar y decirle a Eva, por ende también a Adán, que lo que Dios había dicho no era así. No, lo que pasa es que, y ustedes saben lo que eso le acarrió a toda la humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que vino a hacer Cristo como el postrer Adán, a darnos el lugar y la posición original que tenía Adán en el huerto. Pero al quedarnos con secuelas, digo al quedarnos hablando como humano, con secuelas de esa falla, al no reposar y descansar plenamente en Cristo, sino creer que soy yo colocándome hojitas de higuera y no el Señor sacrificando un cordero para ponerme el vestido real, el genuino, el de cuero. ¿Sabía usted que la Escritura habla que cuando Adán y Eva se dio cuenta que estaban desnudos, buscaron hojitas de higuera? Pero cuando el Padre, el Creador, supo y se dio cuenta que estaban desnudos y que tenían vergüenza, dice que sacrificó un animal y de el cuero, ¿verdad? De la piel del animal le hizo ¿qué? Túnicas y vestidos, tipo de Cristo. El pecado
de la humanidad que nos desnuda, lo vistió el Padre Celestial, no con una piel de animal, sino con el sacrificio perfecto de Jesucristo, y no solo tapó, sino que quitó todos los pecados. Dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, entender los dones y el carácter me lleva a lo mismo. Dones vienen de Dios, carácter tiene que ser formado por Dios y confrontado en mi humanidad. Y por ello me puse a mirar, hay muchos ejemplos, pero quiero resaltar unos 3 o 4 de personajes que son admirados, que son imitados, personajes que son resaltados y que algunos lo tienen como un ícono. Y es respetable, pero ningún personaje de la Biblia, desde Adán hasta Cristo, tiene, digamos, el protagonismo del propósito eterno que se centra en Cristo. El protagonismo en la Biblia lo tiene, ¿quién diga conmigo? Cristo, Jesús. Jesús, Cristo. Jesús cumplió un propósito, el hijo de María con José, ahora obviamente el hijo de Dios, pero vino humanamente, se hizo carne a través de María y el cuidado de José en aquel momento, pero era Dios haciéndose carne para poder llevar todo esto y entregarle dones a los hombres, pero no dones para que se jacten y le saquen provecho y saquen pecho, sino dones para que la iglesia sea instruida, enseñada, capacitada en el plan eterno y perfecto de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Dicho de esta manera, veo, por ejemplo, en Filipenses 4, 12 y 13, Filipenses 4, el versículo reconocido es el 13, pero el no aprendido es el 12. Filipenses 4:12 es más importante porque fue lo que le llevó al apóstol Pablo a declarar el 13. El versículo 13 no es tuyo si no vives el 12, para que puedas expresar lo que Pablo expresó en el 13. Yo le pregunto, ¿quién se sabe Filipenses 4:12? Pero si le digo, ¿quién se sabe Filipenses 4:13? Hasta los niños chiquiticos dicen, todo lo puedo en Cristo que me ¿qué? Que me fortalece. Pero para que Pablo dijera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entendió que los dones que tenía se los dio Dios, pero que él en el camino le tocó ser formado, entrenado y su carácter llevado al carácter de Cristo. Vamos a leerlo. Lea conmigo Filipenses 4, 12 y 13. Dice así. Ya lo tienen allí conmigo los que me siguen la lectura y los que están anotando. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Miren estos verbos, miren estas palabras importantes. Así para estar saciado como para tener ¿qué? Dígalo conmigo, abundancia. Tener hambre, tener escasez y tener abundancia. Repito textualmente lo que dice la Reina Valera. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Ahí hay que quedarnos. Esa es la formación del carácter. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que el carácter tiene que ser aprendido, enseñado, y no por el hombre, sino por el Espíritu de Dios. Cuando los discípulos escucharon de boca de Jesús, por la boca del Señor, que le dijo que era necesario padecer y morir y resucitar, cuando habló de morir se pusieron tristes los discípulos y no le prestaron atención a lo glorioso y lo grandioso de resucitar, sino que le prestaron atención a sus sentimientos, emociones y compañía humana que se iba a morir, que se iba a desprender de ellos, que ya no iba a estar con ellos. Se pausaron allí, se bloquearon y no atendieron que lo maravilloso era que él dijo, no solo voy a morir, voy a padecer, me van a llevar, me van a hacer esto, pero al tercer día voy a resucitar. Ellos se entristecieron. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué es tan triste? Porque yo les digo que tengo que partir. Les conviene. Mire, el que iba a morir, el que iba a sufrir, estaba diciendo, les conviene que yo me vaya. Y ellos tristes, no hombre, se nos va el líder, se nos va, imagínense, no iban a estar tristes. El que multiplicaba los panes, los peces, el que sanaba, el que libraba a las personas de que fueran a UCI, de algunos los resucitó.
Claro, ¿quién no va a querer tener físicamente un líder como este? Pero lo espiritual tiene que ver con la muerte. Incluso nosotros tenemos que morir para poder vivir la manifestación plena del don. Morir. Figurativamente, morir es dejar de que nuestro yo, nuestro ego, mi carácter desaparezca y que refleje el carácter de Cristo. Lo demás es religión. Lo demás es seguir como cualquier otra religión, mientras no dejamos que Cristo sea quien se manifiesta en nosotros. Y esa es la tarea. En algunos demora más que otros, porque o es el carácter mío, o es John, o es Cristo. Entonces le dijo, si yo no me voy, no les puedo enviar el otro consolador. Pero si yo me voy y sucede esto sucede esto que sucede que al morir ustedes van a tener mi vida. Sucede que al tomar lo que yo le doy en este acto de morir y resucitar, viene la gloria completa y va a fluir plena en usted, porque soy yo ahora dentro de ustedes, no fuera de ustedes. Al resucitar, si yo muero y resucito, les voy a enviar el otro consolador, al Paracletus de Dios, al Espíritu de verdad, el cual los guiará toda la verdad y le enseñará todas las cosas. Él los va a enseñar, Él los va a guiar, Él va a interceder por ustedes, Él va a poner palabra en su boca. ¿Alguien me está entendiendo? Tu carácter y mi carácter puede ser formado perfectamente por el Espíritu Santo. No es que ahora me convertí a evangélico, voy a una iglesia y mi carácter va a ser formado por unos estatutos, por unos reglamentos, por una ética y moral de acuerdo a este mundo, que es lo que normalmente y técnicamente se ve, se siente y se escribe bien. Los gobiernos, los sistemas tienen una constitución, pero la iglesia también tiene una constitución. La constitución del reino, que es la palabra de Dios, que es lo establecido por Cristo, va a permanecer para siempre y es lo que forma tu carácter y mi carácter, aunque las personas que nos rodean y nosotros mismos no lo entendamos. Hoy día hay una lucha de egos y de razones y a diario lo vivimos desde la casa. Y cada rato y todos los días mi esposa me lo dice, que no te gusta perder. Nunca reconoces, no te gusta perder hasta que te ves ya rendido, es que dices, bueno, sí, pero no porque lo reconoces y no porque te convenzo que así es. Y yo lo digo así sin pena, aquí a todo el mundo, aquí y al mundo que me ve y me escucha, todo ser humano es así, egocéntrico, egoísta por naturaleza, o soy yo solo. Exponemos posibles soluciones, pero la mía es la mejor. Exponemos ideas, pero no es que si la mía no la tienen en cuenta, entonces eso no va a quedar bien. Porque es que yo soy y yo no. Quítate yo y pon a Cristo. Quítate tú y pon a Cristo. Quítese él y pon a Cristo. Quitemos lo que tengamos que quitar y dejemos que sea Cristo quien muestre el carácter del Padre, que también es un don de Dios. Es que hemos dicho, Señor, bueno, el don, claro, fluir en el don y eso da un fresquito. Porque no es tuyo, ni tiene que ver ni con tu sentimiento, ni emoción, ni voluntad, te lo dio Dios. Si tienes la capacidad, mira lo que José reconoció en el carácter de Cristo. Aunque todavía Cristo no se había manifestado como la vida nuestra, pero ya en proyección de fe, José, que es tipo de Cristo, sabía que el don se lo había dado Dios. Cuando descifró y le explicó y le dio la interpretación del sueño a Faraón, Faraón lo mandó a buscar y le dijo, tú eres el que interpreta los sueños. Y dijo, yo no, Dios, el Padre, a través de mí el que lo hace. Y se quedó así Faraón. No, yo no, Señor, Dios me da a mí. Y si Él me da para interpretar, yo se lo interpreto. No, pero tú fuiste el que, sí, Dios fue el que lo interpretó. Entender eso es darle la gloria realmente a Dios. Cuando el apóstol Pablo resucitaba muerto y sanaba enfermo, la gente se postró en una oportunidad. Le dijeron, tú eres, le dieron el nombre de un planeta.
Es que tú eres Mercurio, tú eres Plutón, tú eres de otro mundo, de otro planeta. Y él dijo, no, un momentico, levántese, no doble su rodilla delante de mí porque yo soy como usted. Tenemos que doblar la rodilla ante el que nos da el don, el que nos da la gloria, el que nos da la manifestación. A Él es que hay que adorar, ante Él hay que inclinarse, no ante el hombre. Y hoy día, perdónenme, pero hay gente que tienen que hacerle la venia y un protocolo y una cantidad de misticismo para que un hombre vaya a orar o a darle un consejo. Jesús caminaba y se sentaba con los pecadores, los bebedores, con los publicanos, los ladrones, todo lo peor se sentaba a decirle, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lejos, porque el carácter de Cristo en nosotros no tiene nada que ver con mi aprendizaje de la urbanidad de Carreño, que entre otras cosas sale de los proverbios, de la sabiduría de Dios. Es un buen modal, es una ética, eso no está malo, pero ahí no determina el carácter. Estaba leyendo uno de los pasajes de Salomón donde dice un pasaje que muchos han tomado y lo han interpretado mal. Señor, no me des riqueza ni me des pobreza. ¿Quién hizo esa oración? Una persona con un estado de ánimo inconstante, una persona que no tenía el equilibrio ni la razón cabal del espíritu ni de Dios, estaba en sus emociones. Señor, no me des pobreza, no sea que reniegue y que blasfeme de ti, ni me des riqueza para que de pronto yo no me olvide de ti. Sabes que en Cristo y en el ministerio del nuevo pacto y siendo ministros competentes de un nuevo pacto, la riqueza te lleva a ser rico en Dios, la pobreza, humanamente hablando, te lleva a glorificar a Dios y saber que tengas o no tengas, vas a ser un hombre, un hijo de Dios que va a fluir con los dones de Dios en la tierra. El apóstol Pablo dijo, sé vivir. Y hay gente que no sabe vivir humildemente. Y él dijo, sé vivir humildemente. ¿Qué es saber vivir humildemente? En el contexto que el apóstol Pablo está hablando de humildad es de pobreza, en este contexto. Humildemente es el que quisiera ponerse unos Nike, pero tiene que ponerse unos Nui. No unos Adidas, sino unos Adides. Pero él sale con sus Adidas sin problema. Y se pone los Adidas tampoco sin problema. Pero el que no sabe vivir humildemente dice, mejor ando a pie. Pero no que me vean con Adidas, qué horror, qué oso. Marquilleros y marquilleras que somos. La marca de Jesús era una túnica de una sola pieza. La marca de José era una túnica de una sola pieza, lo mejor, pero él no hacía alarde de eso. ¿Quiénes se dieron cuenta? Cuando la tuvieron en la mano, wow, los que tuvieron la de Jesús dijeron, no, esta no se va a romper, mejor vamos a rifarla. Porque imagínate coger esta pieza y destruirla, que es una pieza entera, que esto es una reliquia, mejor vamos a sortearla entre nosotros. La de José, la empaparon de sangre sus hermanos, pero su papá la tenía y la miraba y se acordaba. ¿Sabe por qué? Porque el carácter nos lleva a aprender lo que Pablo dijo, sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente, lo decimos acá en nuestra cultura. Me como un arrocito solo, un arrocito con suero, con carducho, una yuquita, con algo así, y me lo como con alegría, con gozo, y aplaudimos y alabamos a Dios. No, pero es que si no tengo el tal, entonces no. Caigo en depresión, me encierro, hago huelga de hambre y una cantidad de cosas que eso no pasa por aquí. Pasa por otros lados, pero pasa. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo dice ahí en Filipenses 4:12? Sé, esta palabra me llama la atención, sé vivir, lo aprendió. Y luego lo dice, mire, y no solo humildemente dice, y sé tener abundancia, el otro extremo. ¿Usted ha visto personas que cuando medio le dan un empleo, un cargo de portero, ya se cree el gerente? Le dan para que tome las llaves, para que abra y cierre y ya se cree el dueño de la TXL. No, señor, usted se baja. Y dice, jefe, ¿y por qué se va a bajar? Bájate tú. Mi papá tenía un dicho y decía, sufre más el velón que el dueño de la olla. Están haciendo un sancocho y viene el velón a pedir, perdón, el velón que está ahí, viene uno a pedir, no, esto aquí no hay para todo el mundo. No, esto no alcanza. Y el dueño de la olla dice, ay, ¿por qué? Si hay para ti y hay para el otro. Pero el velón sufre porque quiere que le dejen a él.
Y entonces se ve amenazado porque si le dan al otro pronto me quedo sin nada. Ese es el corazón de huérfano, el que no tiene el carácter de Cristo, sino el carácter del hombre. El carácter del hombre es humano, es carnal, egoísta y todo es como el embudo. Lo ancho para ellos y lo angosto para otro. La ley del asadón. ¿Sabe cuál es la ley del asadón? El asadón es todo hacia adentro. El asadón es una herramienta del agricultor, que es una cuchareta así, y que va trabajando es hacia adentro. Nosotros, cuando aprendemos de Cristo, todo nos resbala y sabemos que hay muchos que se afanan y se cansarán, porque al final lo que buscan es jactancia y gloria humana y que los dones brillen para que Él brille. Pero en Cristo, con el carácter de Cristo, los dones brillan para que la iglesia brille. Los dones brillan para que Dios sea exaltado. Los dones brillan para aprender a vivir en humildad y en abundancia. Ojo, que una cosa es la plata, como dijo un pastor muy querido de nosotros. Una cosa es la plata en la mente y otra es la plata en la mano. El carácter te lleva a vivir que cuando tienes lo que tienes en la mente, lo haces en la realidad en la mano. Pero cuando no está el carácter de Cristo, cuando me salga este negocio, lo primero que voy a hacer es voy a llamar a mi pastor y a la iglesia y voy a llevar esto y voy a llevar lo otro. Cuando le cae el negocio, eso es mucho. Dice, ¿la iglesia para qué? No, el pastor para qué no, yo mejor voy a comprarme esta motico. Yo mejor voy a invertir en unos marranitos, me compro una vaquita. Y todo lo pone en diminutivo cuando le toca dar para él atesorarlo. Pero cuando quiere recibir, como aquel ejemplo del que tenía la cucharita con la que se revuelve el tinto, la cucharita sopera, el cucharón de revolver sancocho y una pala. Y a la hora de dar, él daba con la cucharita de revolver el tinto, una cucharita chiquita. Pero a la hora de él recibir, de que le dieran, quería que le dieran con la pala. Había que darle con la pala, pero en la cabeza. Porque la gente quiere que le den bastante, pero él da poquito. Ese es el carácter del hombre. Así que al final, cuando es el don de Dios y el carácter de Dios formado por Dios, sabe que la gente va a ver a Cristo. Y no va a ver ni a Cecilia, ni a John, ni a Ulises, ni a María, ni a Marta, ni a Rosario, ni a Henry, ni a Vid. No va a ver, ¿verdad? Ni si es chica, ni si es Valdiria. El apellido que usted le ponga no lo va a ver. ¿Sabe qué va a ver la gente? A Cristo. Y donde usted vaya y hable y huele y respire y brinque, Cristo. Si no es eso, estamos en religión y estamos en maldición y en condenación. Porque quizás estamos bajo la ley y todo el que quiera operar bajo la ley opera bajo maldición. Pero todo el que quiera operar bajo la vida, bajo la bendición, está bajo el nuevo pacto en Cristo. No depende de él, depende de lo que Cristo hizo. Dale un aplauso a Cristo. Él es el centro. Él es. Y por eso Pablo hace tanto hincapié diciendo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. ¿Cuántas personas pisotean y quieren pasar por encima del hombro? Mirar por encima del hombro al otro porque tiene unos pesitos de más. O porque tiene unas comodidades que no tiene el otro. O porque tiene unas cosas materiales que no tiene el otro. Cuando andaba en la bicicletica era humildito, pero ahora que Dios le dio para la camioneta, atropella y hasta, si se descuida, atropella al vecino o al amigo. O baja el vidrio para decirle, hola, no te llevo porque ahora tengo carro. Cuando andaba en bicicleta ni me veía, de ahora me alza la mano, sube el vidrio. Yo que haciendo así estilo viejo, ahora es el botoncito. Yo hablando que subiendo el vidrio con maniguetas y ahora es con el botoncito eléctrico. No es que sea viejo, sino que mi papá era mecánico y los carros eran de manigueta en aquella época. Todavía los hay. Y ayudado con la mano. ¿Saben? Si Dios nos bendice con esos regalos, esos dones, y nos forma el carácter como Cristo, seamos como Cristo. Todo lo que tú y yo tenemos debe estar en disposición y al servicio de Dios. Si la misma vida de Cristo la puso al servicio de nosotros. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él trajo toda la riqueza y nos la dio a nosotros y se hizo pobre para enriquecernos. Tomó el pecado de nosotros, hizo maldición para bendecirnos. ¿Será ese el ejemplo de saber vivir humildemente y saber tener abundancia? Era el hijo del dueño del universo, del oro y de la plata. Sin embargo, vivió en la tierra como Pablo lo aprendió. Y quiero hablarle de dos personajes más rápidamente para terminar. Uno,
Estaba compartiendo con un amigo de este tema, y le dije, hubo un profeta que tuvo una doble unción. ¿Saben cuál es ese profeta que pidió una doble unción? Llamado Eliseo, el que sucedió a Elías, el que tenía la doble unción, tenía dones, pero el carácter no estaba formado como el de Dios. Y escuche lo que pasó. Él era calvo, sufría de alopecia, y eso lo achicopalaba. Y unos muchachos le hacían bully, unos pelados del barrio le hacían bully, se escondían en la esquina y le decían, calvo, calvo. Y se ponía rojo o morado, yo no sé, pero cogía rabia y respiraba como algunos evangélicos que quieren que el Señor desate piedra del cielo y mate a los vecinos. Sí, y lloran para que cuando se les salga la llanta y se estrellen. ¿Qué evangélicos? Son diabólicos, eso no es evangélico ni es cristiano. Pero hay ese pensamiento todavía en los hijos de Dios de este tiempo. Nadie se burla de los hijos de Dios. Por ejemplo, entonces Eliseo le decían calvo. Y un día salió Eliseo bien aburrido porque no estaba el carácter de Cristo, sino él estaba en proceso, fluyeran los dones proféticos, pero no tenía carácter. Iba por el camino real, ese día se levantó con el pie izquierdo, no con el derecho, y salen los pelados. ¡Calvo! ¿Y sabe qué dice la Biblia? Se dio vuelta y dice que maldijo a los muchachos. Los maldijo y salió un oso y devoró a los pelados, se los comió. Un oso. A los peladitos recocheros se los comió. Mira lo que es un hombre, una mujer de Dios teniendo dones pero no teniendo carácter. Puede abrir su bocota y maldecir en vez de bendecir. Los dones de Dios son para edificación, no para destrucción. Alaba al Señor, dale un aplauso cuando tú entiendas esto. Ojo con lo que dice, ojo que no se te suba como se nos sube a nosotros. Y a veces le pegamos a nuestros hijos como no le debemos pegar. O le decimos lo que no le debemos decir. Yo estoy en proceso. No sé cuántos me están viendo y escuchando y estamos en el mismo proceso. Algunos tienen 100 años y todavía siguen dándole con el bastón a los nietos. Porque su carácter no ha sido formado como el de Cristo, sino como la terquedad del tatarabuelo, que lo castigaba amarrándolo del cuello así hasta que no pudiera más. Por poco lo ahorcaba. Otros, y ustedes saben los castigos terribles de los viejos de antes para que el hombre y la mujer caminara correcto. En parte servía, pero en parte traumatizaba, y hasta el día de hoy hay personas que no han logrado superar eso. Por eso no aman a Dios, porque tienen a Dios como un ogro, ven a Dios como una figura castigadora, pero sencillamente porque un mal carácter no mostró el buen Dios que tenemos. Y este profeta, era un profeta doble unción, y mire lo que pasó. Cogió rabia por una burla, ahora porque se burlen del pastor, del profeta, que te coja y el viento y te revuelque como los jarascas. Hay unos que cogen citas bíblicas, salmos, proverbios para declarárselo en maldición a alguien que te está haciendo mal, donde el Señor dijo, el que te haga mal, bendícelo. El que te trate mal, ora por él. Si te quitan la chaqueta, dale la camisa. Si te dice que vaya una milla, ve 2 con él. ¿Dónde está eso? No, pero pastor, eso es Cristo, eso no soy yo. Ese fue Jesús. El carácter de Cristo no va a manifestar otra cosa diferente a Cristo. Y no solo eso, el hombre más manso de la tierra en la época se llamó Moisés. Dios le dijo al hombre más manso de la época y de toda la generación que le hablara a la peña para que el pueblo de Israel bebiera agua. Pero él tenía tanta presión encima que su carácter no lo llevó a mantener la templanza, sino que lo llevó, por un momento explotó y golpeó la piedra. ¿Salió agua? Sí. ¿Bebió el pueblo? Sí. Pero después Dios le dijo, ven acá, no me glorificaste a mí. Porque ¿quién vio la gente? El Moisés que sacó agua de la piedra. Pero ¿qué quería Dios? Que oyeran la voz del Padre a través de Moisés, que dijera, el Padre dijo que la piedra bote agua. El Señor ordenó que le des agua al pueblo. Y ahí iba a glorificar. No, él de la rabia cogió con el palo, pum, y golpeó la piedra, tipo de Cristo. Golpeó a Cristo y dice, por ese motivo Moisés no entró a la tierra prometida, solo la vio de lejos. El carácter. El carácter puede opacar lo que los dones manifiestan en nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros, me incluyo, esto es una palabra confrontativa para mejorar y dejar que Cristo sea formado en nosotros? ¿Cuántas veces por nuestro carácter hemos herido, hemos ofendido o hemos permitido, o no solo permitido, producido un mal? ¿Cuántas personas no llegan a Cristo por nosotros? Por nuestro mal carácter que no muestra Cristo.
muestra un ogro, muestra un religioso, muestra una persona, mala, sin querer queriendo. Como dijo aquel hombre entendido, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos, porque no son como Cristo. Le dije de 3, ¿verdad? Y el tercero y último, para irte aterrizando, se llama Juan el Bautista. Y a mí me llama mucho la atención, le doy la cita. Por ejemplo, lo de Moisés está en Números 12:3. Pero en Mateo 11:11 dice Jesús: de cierto digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no había otro mayor como Juan el Bautista. Pero este Juan el Bautista, que tenía un llamado, un don, su carácter no estaba en la condición de poder ver la perversidad que aún hoy estamos viendo nosotros. Hoy estamos viendo y viviendo perversidades. Y por eso se habla de la homofobia, de la mujerfobia, hombrefobia, niñofobia, feminofobia, femifobia, todas las fobias. O más bien todas las expresiones de que no nos gusta o no estamos de acuerdo con algo, hasta por ley. Es un peligro hasta hablar. Ya, hoy día hablar la palabra. Porque podemos estar ofendiendo y podemos estar quebrantando leyes humanas que van en protección de ciertos grupos, minorías o de personas. Ustedes me entienden, incluso hasta hay evangelicofobia. ¿Usted sabía que hay gente que le tiene fobia a los evangélicos? Y a los cristianos, en vez de quererlos, los aborrece. Como muchos les tienen fobia a los homosexuales, a la lesbiana, a todos estos grupos. Uy, no, Jehová reprende al diablo y todas estas cosas. Claro, no está el carácter de Cristo para amar y decir: Cristo tiene todo el poder y la gloria para hacer de ti el propósito del Padre, en amor. Sino otra actitud. Y claro, Juan traía también esto, y cuando vio que una mujer se iba a casar con el hermano y se acostaba con el hermano, le dijo en la cara: ¿sabe qué? Esto no está bien. Sí, no estaba bien, pero no había sido encomendado esa tarea para él. Él no había sido enviado sino a prepararle el camino a Jesús, no a denunciar pecado públicamente. ¿Cuántos cristianos como yo hoy en el mundo andan señalando y subiendo en las redes sociales videos de otros pastores para cuestionarlo? De otros ministros, de otras personas o personas y para comenzar a aplicarle la Biblia, donde Jesús lo que dijo fue: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y hoy nos atrevemos a escarnecer porque un ministro de alabanza alzó la mano y puso sin querer queriendo así: es macho cabrío, ese es diabólico. Un ejemplo: hijo del diablo y no sé qué, hermano. Y la santidad resulta que están peor. Por detrás están peor. Pero es por el carácter. ¿Qué le pasó a Juan? Juan fue llamado a prepararle el camino a Jesús. Se puso a denunciar pecado y le cortaron la cabeza. Murió decapitado. Siendo entre el nacido de mujeres no había otro como él. Pero mire lo que dice. Me gusta lo que dice al final Jesús. Dice: pero, diga conmigo, pero. Hay un pero en Cristo maravilloso. Dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Por eso hoy quiero decirle: el don y el carácter, ambos tienen que ser perfeccionados por Dios en ti y en mí para mostrar la vida de Cristo. Que pasen un resto de día meditando, creyendo y aceptando la palabra viva de Dios, para que el don y el carácter sea de la mano, guiada por el Espíritu, y podamos mostrar la vida de Cristo. En nuestra debilidad Él se hace fuerte. Recuerda, todo en su lugar, Dios tiene el control.